Los conceptos básicos del análisis 1, tanto derivada, integrales, continuidad, límite, se pueden extender a dos o más variables. La regla general es que, por lo general, si uno prueba los teoremas y resultados para dos variables, la generalización es rápida, por lo general, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en este curso es el análisis de funciones de dos variables, ¿sí? Donde las cosas se pueden ver geométricamente y se puede tener una mejor interpretación. Muy bien, entonces vamos a extender las nociones de límite y continuidad, derivabilidad, integrabilidad y análisis vectorial de funciones a valores reales a extenderla a funciones de varias variables, como en este caso, como habíamos dicho en la filmina anterior, de dos o tres variables. Pero bien, hasta ahora lo que hemos visto, sí, por lo general cuando trabajamos en una variable solamente tenemos noción de curvas planas, que se pueden expresar de la forma y igual a f de x. ¿Sí? O al revés, x igual a g de y. O en forma implícita, una función igual a 0, en el caso, por ejemplo, de cuando hacíamos las raíces de una parábola, etc. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Algunas curvas o objetos en R2 o en R3, porque en R2 vamos a tener curvas y en R3 vamos a tener curvas y por lo general vamos a tener superficies, están dadas en términos, estos objetos están dados en términos de otras variables que se llaman parámetros. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de todo esto. Pero como primera interpretación, entonces vamos a ver cómo se describe los puntos en R2 y en R3. O sea, en dos dimensiones y en tres dimensiones. En dos dimensiones nosotros tenemos la representación básica, que son las coordenadas cartesianas, ¿sí?, que para identificar un punto lo que hacemos es identificarlo con la distancia del punto al eje Y, ¿sí?, un eje vertical Y, que este va a ser el valor de X, y otro valor que identifica el punto va a ser la distancia de ese punto al eje X, que esa va a ser la coordenada Y, ¿sí? Eso básicamente siempre lo hemos trabajado así. Pero, como les decía, hay otras representaciones muy usadas y que nos van a servir a lo largo de esta materia, ¿sí? Otra representación son las coordenadas polares. Como dijimos, ¿sí?, un punto en R2 puede ser descrito por dos valores. Como vimos, por lo general usamos el valor X e Y, ¿sí? Pero en coordenadas polares también lo podemos identificar al punto mediante la distancia de ese punto a un punto que vamos a llamar polo, que generalmente coincide con el eje de coordenadas, el 0, 0, ¿sí?, y el ángulo que forma con una semirrecta positiva, una semirrecta que va a coincidir con el eje positivo de las X, ¿sí? Entonces, un punto P del plano distinto del 0, ¿sí?, se puede describir por la distancia R, que vamos a llamar R, del punto P al 0, ¿sí?, y el ángulo θ que forma la semirrecta OP con el
eje polar, que es el eje que coincide con el eje positivo de las X. Entonces, en coordenadas polares, el punto P lo vamos a representar por dos valores que va a ser R y θ. ¿Sí? Como habíamos dicho de vuelta, R es la distancia del punto P al origen y θ es el ángulo que forma el segmento OP con el eje positivo de las X, si queremos decir. Acá hay una representación, ¿sí? Entonces, el punto P se representa por la distancia de P a O, que vamos a llamar R, y el ángulo que forma el segmento OP con el eje positivo de las X, que llamamos eje polar. Bien. Y estas, como hemos dicho, son las representaciones muy usadas en R2. La que vamos a usar por lo general en el curso, en casi todo el curso, para representar puntos de R2 solamente. ¿Sí? Hay muchas más representaciones, ¿sí? Pero estas son las más conocidas y las más utilizadas. Bien, pero vamos a ver cómo se mueven los valores. Si nosotros tomamos las coordenadas cartesianas, valores x e y, como podemos ver, x e y pueden variar entre menos infinito y más infinito. ¿Qué es lo que pasa en coordenadas polares? Esto no ocurre, ¿sí? En coordenadas polares es más restrictivo, o sea, el dominio es más chico. El R va a variar entre 0 e infinito. ¿Sí? Va a ser un número finito, pero va a ser mayor que 0 y menor que infinito. Y el θ va a variar entre 0 abierto y 2pi, como dice acá. Una de las preguntas que se hace es por qué el R está en este conjunto y el θ está en este conjunto, si yo puedo hacer varios giros y el R lo puedo hacer negativo, es que la representación con este formato es única, ¿sí? Entonces, el R tiene que ser mayor que 0, porque si el R sería negativo, habría más de una forma de representar un punto. Entonces, con este tipo de intervalos o dominio, podemos representar a cada uno de los puntos de una forma unívoca, ¿sí? Salvo el polo, ¿sí? Que el polo es un punto aparte. Pero bien, como son dos sistemas de representaciones, hay ecuaciones que nos llevan de una forma a la otra. Por ejemplo, si tenemos el punto representado en coordenadas polares, lo podemos llevar a coordenadas cartesianas mediante estas ecuaciones. X va a ser R por coseno de θ y Y va a ser igual a R por seno de θ. En cambio, al revés, si tenemos de coordenadas cartesianas y lo queremos llevar a coordenadas polares, lo que podemos hacer es R va a ser el módulo de x y y, ¿sí? Del punto x y, o sea, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y θ va a ser el arco tangente de y sobre x. O también θ se puede ver como el arco seno, ¿sí? De x sobre r, ya calculado r, o el arseno de y sobre r, de vuelta, ya calculado r. Muy bien. Pero bueno, como dijimos al principio, en R2 los únicos objetos que tenemos son curvas o regiones, ¿sí? Que generalmente vamos a describir las regiones limitadas por curvas. Entonces es importante saber cuáles son las curvas por las cuales nos vamos a mover nosotros. Las curvas que vamos a trabajar son las que se forman mediante la intersección de un plano con un cono.
Entonces, si podemos ver acá, la intersección de un cono con un plano puede ser o un círculo o un punto, si justamente cruzamos aquí, una elipse, que es como un círculo alargado, una parábola, ¿sí? O más adelante también vamos a ver que aquí no está graficado una hipérbola, ¿sí? La ecuación general de estas curvas, ¿sí? Identificada con la línea azul, la ecuación general está dada por esta fórmula. Ax cuadrado más b por xy más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Es una forma, la ecuación implícita de estas ecuaciones. Entonces, aquí se va a ver más pequeño, pero ustedes van a recibir el PDF con estas filminas, cosa que lo van a poder agrandar. Entonces, podemos ver si un círculo es el conjunto de todos los puntos que cumplen la condición de que la distancia al origen es 0, ¿sí? Entonces, la ecuación general va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a un r cuadrado, donde r es la distancia, ¿sí? Una salvedad aquí es que no solamente la distancia al origen, ¿sí? Sino que puede ser la distancia a cualquier punto. Entonces, el término x se va a convertir en x menos a, y se va a convertir en i menos b si el punto es, en vez del origen, es AB, ¿sí? Bien. Entonces, la ecuación general, tanto vertical como horizontal, porque no varía, ¿sí? Un círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde r es la distancia, ¿sí? Que se llama radio del círculo. La elipse es la suma de distancias a cada uno de los focos es constante, ¿sí? O sea, dado dos puntos, es el lugar geométrico que la distancia la suma de las distancias a esos dos puntos es constante, ¿sí? Y eso nos da, como lo vimos recién, una circunferencia alargada, tipo una circunferencia alargada. La ecuación general, ¿sí? Es esta que tenemos aquí, si de vuelta el centro es el 0, 0. Si el centro es otro punto, se modifica el x y el y, ¿sí? Bien, fíjense que aquí podemos tener una elipse alargada horizontalmente, que en este caso es esta ecuación, y una elipse alargada verticalmente, donde se cambian, como ven, las variables de lugar, ¿sí? Donde A viene a ser el radio mayor, ¿sí? Y B es el tamaño del radio menor, ¿sí? Y esto es una variable que, para los que quieren tener más detalles, es la distancia entre esos dos puntos donde se genera el lugar geométrico. Bien, y una parábola, ¿sí? Es de la forma esta, ¿sí? Que es lugar geométrico formado por los puntos que distan de un punto, y la distancia de un punto es igual a la distancia a
a una recta que se llama directriz. La ecuación, entonces, si la parábola tiene ramas hacia arriba o hacia abajo, es esta, es esta, y si la parábola tiene ramas hacia la derecha o hacia la izquierda, es esta, ¿sí? Bien, y el valor de P es la distancia de esa constante, ¿sí? Y la hipérbola, que viene a ser como dos parábolas que están enfrentadas, ¿sí? Por sus vértices. La ecuación general es esta, ¿sí? Y va a tener asíntotas, ¿sí? Que si esta es la hipérbola formada por dos parábolas que están abiertas, una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho, ¿sí? Y entonces las parábolas, la gráfica va a tener estas asíntotas, ¿sí? Y esta, la que tenemos aquí abajo, es la ecuación de una hipérbola cuyas dos parábolas, ¿sí? Una está abierta hacia arriba y otra está abierta hacia abajo, ¿sí? Y entonces es las asíntotas de esas dos curvas. Donde A es la longitud del eje mayor, o sea, la separación de los dos vértices, y B es la longitud del eje menor, es cuánto suben las asíntotas. Tiene que ver con las asíntotas, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero imaginemos que una curva de esta describe la estela de un avión, ¿sí? Entonces, la pregunta es describir por dónde pasa el avión. Entonces, si queremos describir por dónde pasa el avión, incluso para ver si el avión tiene problemas de choque con otra aerolínea que tiene otra curva, ¿sí? Que pase por aquí, o si para seguir por GPS es para describir dónde está el avión, se nos es imposible describirlo, ¿sí? Por una función igual a x, porque tendríamos que dar la posición y x, y esta curva por lo general, ¿sí? No cumple la definición de función. ¿Cuál es la definición de función? Que para cada valor de x le corresponde un único valor de y, ¿sí? Pero bien, entonces aquí el avión lo que podemos hacer es definir las coordenadas x y del avión en función del tiempo, o sea, según determinado tiempo, el posición ocupa la posición x y la posición y, ¿sí? Entonces, aquí entra en juego otro parámetro. Y podemos describir a la curva, ¿sí? Por funciones de un parámetro t nuevo, que en este caso describe el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, cuando t vaya variando, el punto xy, que va a tener la ecuación f de t, g de t, varía y me describe la curva z, que vamos a llamar curva paramétrica, ¿sí? No solo esta forma de parametrización va a servir, como dijimos en un comienzo, para R2, sino que también como vamos a trabajar en R3, también vamos a tener que describir curvas en R3, ¿sí? Entonces,
no solamente vamos a tener que describir la posición X, la posición Y, sino que también la posición Z, o sea, la coordenada X e Y a qué altura está. ¿Sí? Una observación, ¿sí? Esto lo hicimos para introducir el tema. El parámetro C no necesariamente representa el tiempo. ¿Sí? Va a haber otras, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a trabajar con otros parámetros y el parámetro T no va a representar el tiempo. ¿Sí? Bien, un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, si yo quisiera, tengo la ecuación paramétrica de esto, ¿sí? O sea, x es igual a t cuadrado menos 2t, e y es igual a t más 1. Entonces, si yo tomo valores de t, eso me da valores de x y valores de y, ¿sí? Y me va dando distintos puntos, ¿sí? De la curva. Y como vemos, acá esto parece ser que es una parábola, ¿sí? De la forma como teníamos una parábola, parece ser que es una parábola. Bien, y efectivamente, si nosotros hacemos x y acá reemplazamos el valor de t despejamos acá t, dejamos en función de y, nos quedaría que x es igual a y menos 1 al cuadrado menos 2 por y menos 1, que esto nos llevaría a esta forma, que es justamente la ecuación de una parábola. ¿Sí? Acordémonos, ¿sí? De vuelta, si volvemos hacia atrás, una parábola tiene que tener un parámetro al cuadrado, ¿sí? Una de las variables al cuadrado, solamente una sola variable al cuadrado, ¿sí? En cambio, la elipse, las circunferencias tienen dos variables al cuadrado y están sumadas, y la hipérbola son dos variables al cuadrado y están restadas. Y los términos particulares, por ejemplo, 4i y menos 3, indican que la parábola no está centrada en el origen, ¿sí? Porque acá, completando cuadrados y haciendo pasos algebraicos, vemos que el vértice está en el menos 1, 2, ¿sí? Bien, otro ejemplo de esto es qué curva representaría paramétricamente esta ecuación. X igual a coseno de t e y es igual a seno de t, con t variando entre 0 y 2pi. Acá, como veíamos que decíamos la observación, el t no representa un tiempo, sino un ángulo, ¿sí? Y si observamos esto nos describe, básicamente, hagan ustedes la cuenta, se lo dejo como ejercicio, la ecuación de una circunferencia de radio U. Bien, pero bien, vamos ahora a R3, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos, en R3 tenemos las coordenadas cartesianas que describen a un punto por la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. ¿Sí? Donde la coordenada X es la distancia del punto, ¿sí? Al plano YZ. La coordenada Y es la distancia del punto al plano XZ. Y la coordenada Z es la distancia del punto al plano XY. Entonces, como vimos en el caso bidimensional, existen otros sistemas para describir puntos en el espacio. Y aquí no solamente va a haber un sistema, sino que va a haber dos que vamos a utilizar muy seguidamente. ¿Sí? El primero
es como una generalización de lo que es el sistema de coordenadas polares en dos dimensiones, que es el llamado coordenadas cilíndricas. Entonces lo que hace es la coordenada X e Y las representa en coordenadas polares, o sea, con un R y un θ, y si le agrega una tercera variable Z, ¿sí? Que me da la altura. Entonces, un punto P en el espacio, pues lo podemos escribir por la distancia de R al eje Z, ¿sí? De R al eje Z, ¿sí? Que lo podemos ver como la proyección de P al plano XY, y ahí tomar la distancia desde de ese punto proyectado al origen, ¿sí? Θ, que es el ángulo que forma la proyección en el plano XY con el eje positivo de las X, y Z es la altura. Bien, y bueno, este tipo de coordenadas recibe el nombre de cilíndricas, ya que lo que facilita es la descripción de objetos que se asemejan a un cilindro, ¿sí? Bien, como decíamos, hay ecuaciones que nos facilitan el traspaso de una coordenada hacia la otra, ¿sí? En este caso, de cilíndricas a cartesianas, tenemos que X es igual a R coseno e Y es igual a, en este caso, R seno, ¿sí? Y Z es igual a Z. Y en cambio, en las coordenadas de coordenadas cartesianas a cilíndricas es R de vuelta es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. El θ, como habíamos visto en el sistema de coordenadas polares en R2, es igual a arco tangente de y sobre x, y z es igual a z. Entonces, como dijimos, en R3 hay otro sistema de coordenadas que es muy utilizado, que describe son las coordenadas esféricas, que describe un punto P mediante la distancia al origen, que vamos a llamar ρ, el ángulo θ formado por la proyección de vuelta de ese punto al plano XY con el eje positivo de las X, y el ángulo φ, ¿sí? Formado por el segmento OP con el eje positivo de la Z. ¿Sí? Entonces, ρ es la distancia de P al origen, θ es, dada la proyección de P en el plano XY, es el ángulo formado por esa proyección con el eje positivo de las X, y φ es el ángulo de este segmento con el eje positivo de la Z. Bien, para traspasar de esféricas a cartesianas, tenemos que X va a ser igual a ρ por coseno de θ por el seno de φ, y va a ser igual a ρ por el seno de θ, seno de φ, y Z va a ser igual a ρ por coseno de φ. De coordenadas cartesianas a esféricas, tenemos que el ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. θ va a ser igual al arco tangente de y sobre x, eso se mantiene igual, y φ
va a ser igual al arco seno de z sobre ρ. En este tipo de coordenadas, sí, cabe aclarar que el dominio, como habíamos hecho en coordenadas polares en R2, el dominio de las coordenadas cilíndricas es el R de vuelta es un valor positivo, o sea, va de 0 al infinito. El θ va desde es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, y menor o igual que 2pi. Y el z es un valor real, puede ser positivo como negativo. En cambio, en coordenadas esféricas, ¿sí? El ρ es un valor positivo de vuelta, o sea, va de 0 hasta infinito, o sea, pero es un valor finito. El θ va de 0 a 2pi y el phi es un valor, el phi va a tomar desde 0 a pi nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar a definir algunas cosas que vamos a trabajar muy seguido en la materia y vamos a hacer los diferentes estudios que habíamos planteado al principio. Entonces, una función a valores vectoriales es una función cuyo dominio es un conjunto de valores reales y cuya imagen es un conjunto de vectores. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es si R, generalmente lo vamos a anotar con R, es una función que va a ir desde R a R3, que para cada T perteneciente a un conjunto D incluido en R, se le hace corresponder un vector de R3 dado por las coordenadas esta, donde F, G y H son las funciones coordenadas, ¿sí? O funciones componentes. Entonces, F, G y H son funciones a valores reales, las que conocíamos del anterior análisis, ¿sí? Bueno, muy bien. Por lo general, esta función, cuando tengamos así, de R a R3, generalmente va a describir una curva en el espacio, ¿sí? Anteriormente, cuando vimos la gráfica de la estela del avión, ¿sí? Teníamos R estaba definido de R a R2, ¿sí? Entonces, estas definiciones las podemos llevar tanto a 2 dimensiones como a 3 dimensiones. Bien, entonces, como dijimos, vamos a analizar la primera cuestión de estudio en estos espacios, que es el límite de funciones. Entonces, el límite de una función vectorial Rt, se define obteniendo los límites de cada una de las componentes, cuando estos existan. ¿Sí? Entonces, el límite, como figura acá, el límite cuando t tiende a de R de t, va a ser igual al límite de la componente f de t cuando t tiende a A, el límite cuando t tiende a de g de t y el límite cuando t tiende a de h de t. ¿Sí? Y entonces también vamos a decir que r de t es continua, como siempre vemos, si el límite cuando t tiende a de r de t es igual a r de a. Entonces lo que primero que tenemos que calcular es r de a y después calcular el límite y ver si coincide. Entonces, de este resultado, ¿sí? Podemos llevarlo, que generalmente vamos a hacer esto en toda la materia, vamos a llevar resultados más importantes de 2 o 3 dimensiones a los resultados que ya habíamos visto de una dimensión.
¿sí? Entonces, acá el resultado importante es que RT es continua si solo si sus funciones componentes son continuas en A. Entonces, estas clases de funciones nos va a interesar. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vamos a obtener curvas de intersección de dos o más superficies, ¿sí? Por ejemplo, de un cilindro con un plano, o como vimos anteriormente, ¿sí? Cómo se definen las funciones cuádricas en dos dimensiones, es la intersección, ¿sí? De un cono con diferentes planos, ¿sí? Según cómo está inclinado el plano, me da diferentes curvas. En cambio, por ejemplo, si hacemos la intersección en vez de un cono con una superficie que no sea plana, por ejemplo, un cono con un cilindro, o un cono con una esfera, ahí ya nos va a dar una curva en tres dimensiones, ¿sí? Y nos tenemos que describir no solo la coordenada X como la coordenada Y, sino que la coordenada Z, porque es una curva en el espacio. Bien, entonces, vamos a ver ahora entonces lo que se define como una función de dos variables a valores reales, ¿sí? Entonces, una función de dos variables f es una regla que asigna a cada par ordenado x y y de un conjunto D un único valor real, que se lo denota como f de x y, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver dos tipos de funciones, ¿sí? Como vimos anteriormente, una función que de un valor real me da un vector, ¿sí? Y otro tipo de funciones que de un valor en dos o tres dimensiones, ¿sí? Porque esta definición se puede generalizar, de dos o tres dimensiones me da un valor real, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estudiar también el límite de este tipo de funciones. Entonces, una función f de dos variables cuyo dominio contiene a un punto a b, entonces decimos que el límite de f de x y cuando xy tiende a AB es L, y escribimos de esta forma, ¿sí? Si para todo epsilon existe un delta tal que si el módulo en este caso es la raíz cuadrada, ¿sí? De x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es menor que delta, entonces se tiene que cumplir que el valor absoluto de f de xy menos l es menor que epsilon, ¿sí? Esta es la definición matemática. Pero bien, ¿cuál es la idea de que exista el límite? Como dijimos anteriormente, vamos a llevar a el caso de una dimensión. Cuando nosotros teníamos una función de una sola variable y igual a f de x y estudiábamos el límite cuando x tendía a un a de f de x, lo que hacíamos era estudiar cuando x tendía a por la izquierda y por la derecha. Si esos límites daban iguales, entonces la función, el límite de la función existía y era único. Bien, era el mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? No solamente tenemos que ver el límite por la izquierda y por la derecha, sino que como estamos en dos dimensiones, x e y, ¿sí? Estaríamos viendo en cualquier dirección, ¿sí? O puedo
acercarme a AB haciendo variar X solamente, o sea, tomando el punto XB con X tendiendo a A, o puedo acercarme a la B tomando X igual a A y haciendo variar el Y, o cualquier otro camino que nos lleve a la B, ¿sí? Acuérdense que estamos en dos dimensiones, ¿sí? El dominio son dos dimensiones, entonces me puedo ir por diferentes caminos. Entonces, acá, todos esos límites nos tienen que dar iguales para que existiera el límite, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es muy complicado probar que para todas las direcciones el límite existe. Pero lo que se hace en la práctica, por lo general, es analizar si existen por lo menos dos caminos donde los límites son diferentes. Si existen por lo menos dos caminos donde el límite es diferente, entonces el límite ya no existe, ¿sí? Bien, entonces, por lo general, los caminos más utilizados son que X sea igual a A, como dijimos, y tienda a B, que Y sea igual a B y X tiende a A, que Y sea igual a una recta, ¿sí? Que pase por el punto AB, y hacemos que X tienda a B, que es lo que decimos ahí, que la recta tiene que pasar por el punto AB, o que, por ejemplo, la curva sea una parábola que pase también por el punto AB, o cualquier otra curva, ¿sí? Que pase por el punto AB. Entonces vamos a ver cómo se haría, ¿sí? Cómo se resolvería. Por ejemplo, si queremos demostrar que el límite cuando x e y tiende al 0, 0 de esta función no existe. Entonces tendremos que ver dos caminos donde el límite es diferente. Entonces, si primero nos acercamos al 0, 0 por el eje X, o sea, el Y es 0, y nos acercamos por el eje X, entonces tenemos, cuando reemplazamos ese punto en la función, nos quedaría f igual a 1. ¿Sí? Haciendo la cuenta, se puede ver fácilmente que es igual a 1. Ahora, entonces el límite cuando x tiende a 0 e y es igual a 0, de f de x y es igual a 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver por otro camino. Si nos acercamos al 0, 0 por el eje y, entonces, ¿sí? El x es igual a 0, ¿sí? Y me quedaría, en vez de como teníamos acá, nos quedaría f de 0i, que nos daría, si hacemos la cuenta, nos da menos 1, ¿sí? Entonces, el límite cuando y tiende a 0 y x es igual a 0, de f de x y es igual a menos 1. Entonces, como vemos, estos dos límites nos dan diferentes, ¿sí? Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, otro ejemplo es, si tenemos la función esta, y la pregunta, ¿existe ese límite cuando cuando x e y tiende al 0, 0? Bien, de vuelta, lo que hacemos es de vuelta hacer lo mismo, probar por diferentes caminos. Entonces, si y es igual a 0, entonces f de x0 me queda 0, y por lo tanto el límite cuando x tiende a 0 e y es igual a 0, de f de xy es igual a 0. Si x ahora es igual a 0 y hacemos tender al 0, 0 por el eje y, entonces f de 0i también es igual a 0,
Con lo cual también el límite me da 0. Entonces acá no podemos decir que no existe porque los límites son iguales. Hasta ahora los límites son iguales. Entonces probemos por otro camino. El otro camino era una recta y tiene que pasar por el 0, por el 0, 0. Y si tiene que pasar por el 0, 0, no tiene ordenada al origen. Entonces la forma de la recta es I igual a mx. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso y reemplazamos los valores, nos quedaría que f es igual a m sobre 1 más m al cuadrado. ¿Sí? Y si tomamos el límite me da m sobre 1 más m al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Depende cuál es el valor de m, el límite me va a dar igual a los anteriores. Si m es igual a 0, justamente me va a seguir dando igual. Pero si m es distinto de 0, entonces me va a dar distinto al 0, 0. Y en ese caso, vamos a obtener que no existe límite. O sea, que si probamos por un camino como una recta y el límite obtenido nos da que depende de la pendiente, entonces podemos decir que el límite de la función a ese punto no existe. Porque va a estar en función de la pendiente que elijamos para el camino. Muy bien. Entonces la otra pregunta es, ¿existe este límite? Entonces, si probamos de vuelta por el eje X, de vuelta nos da 0. ¿Sí? Hagan la cuenta que es muy fácil. Si probamos por el eje Y, o sea, X es igual a 0, también el límite nos da 0. Si probamos por una recta, ¿sí? Cualquiera, calculamos f de esa recta y nos da esto, que cuando calculamos el límite, cuando x tiende a 0, también nos da 0, ¿sí? Porque acá nos queda un valor de x. Y si hacemos con una parábola que pase por el 0, 0, también nos va a dar lo mismo, ¿sí? Les queda como ejercicio eso. Entonces la pregunta es, ¿existe el límite? Y bueno, hay que tratar de demostrarlo, ¿sí? Si no ocurre, si por estos caminos nos dan los límites todos iguales, y puede ser que exista el límite. Entonces no tenemos otra alternativa que probarlo. Una de las formas es probarlo por definición. Y otra de las formas es cuando tenemos un límite tendiendo al 0, 0, que los anteriores ejemplos justamente era cuando el x e y tendiera al 0, 0, lo que podemos hacer es un cambio de coordenadas polares y tomar el límite cuando r tiende a 0. Perdón. ¿Sí? Y fijarnos si ese límite es una constante independiente de la dirección, como dice aquí. Y entonces ese límite va a ser, si pasa eso, ese límite va a ser el límite de la función. Entonces, si recordamos, el cambio de coordenadas es x igual a r coseno e y es igual a r seno. Y entonces, si transformamos la función en coordenadas polares, ¿sí? Nos quedaría que la función va a estar en función de r y un parámetro r y un parámetro θ, ¿sí? Entonces, la función va a estar dada por 3 por r por seno de θ. Y cuando analizamos el límite cuando r tiende a 0 de esta función, ¿sí? Es fácil ver, ¿sí? Que cuando r tiende a 0, todo esto tiende a 0. ¿Sí? Y entonces, este es el límite de la función cuando x e y tienden al 0, 0. Una observación que viene de estos ejemplos que usamos, ¿sí?
que esta condición no nos da en los dos primeros ejemplos. ¿Se acuerdan que en los dos primeros ejemplos no existía el límite? Entonces, tendría que fallar esta demostración, ¿sí? Si nos fijamos en el ejemplo 1, la función era x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, y en coordenadas polares eso nos lleva a coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Y cuando r tiende a 0 de f de r tita, ¿sí? Nos queda el límite de una constante que no hay nada de r, que es justamente esa constante. Y ese límite nos dice, va a cambiar según la dirección. Según el valor de tita vamos a tener diferentes límites, ¿sí? Entonces, no es una constante. Por lo tanto, el límite no existe, ¿sí? En el ejemplo 2, si hacemos los mismos procedimientos, tenemos que f de r tita es igual a coseno de tita y seno de tita. Y de vuelta, cuando hacemos tender el límite de f de r tita cuando r tiende a 0, también nos queda en función de tita y por lo tanto no es una constante. Y por lo tanto el límite no existe. Bien. Un ejemplo, en los ejemplos anteriores, ¿sí? Esto, tómenlo como que está de más, tuvo un error de impresión, ¿sí? Hemos tomado que x e y tiende al 0, 0. Pero si x y tendiera a una b con a distinto de 0 o b distinto de 0, entonces no podríamos hacer la demostración de proveniente de la que hicimos de coordenadas polares. Pero hay un ajuste para que se pueda hacer, ¿sí? Entonces, si tendríamos que probar por el método de coordenadas polares, lo que tenemos que hacer es la conversión de x igual a a más r coseno de tita e y igual a b más r seno de tita. Y hacer el estudio de vuelta de este cambio de coordenadas, ¿sí? Y estudiando el límite cuando r tiende a infinito, a 0 de esta función. Y si el límite es una constante, entonces ese es el valor del límite de la función cuando x y y tienden a la b. Si no es una constante, entonces no existe el límite. Bien, entonces como vimos en dos variables, ¿sí? Las curvas cuádricas, en tres dimensiones están lo que son las superficies cuádricas, ¿sí? Y entonces aquí vamos a agregar una variable z y la ecuación está dada por este choclo que tenemos aquí. Y según los diferentes valores de las constantes, ¿sí? Eso nos va a dar diferentes superficies. Que vamos a tener 6 tipos de superficies en este caso, ¿sí? Que van a ser las elipsoides, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de 2 hojas, con elíptico, un paraboloide o paraboloide y paraboloide hiperbólico, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el elipsoide. El elipsoide tiene las 4 variables al cuadrado sumando, ¿sí? Y por lo general tiene esta forma, ¿sí? Una elipsoide centrada en el 0, 0. De vuelta, si nosotros, si estuviera centrada en otro punto, acá el valor de x, acá no sería x, sino sería x menos algo, y menos algo, y z menos algo, todo eso al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos la variable z igual a 0, ¿sí? O sea,
estamos sobre el plano XY, esto, o sea, hacemos desaparecer este término, entonces eso nos da una elipse, ¿sí?, en el plano XY. Si hacemos y igual a 0, nos da también una elipse en el plano XZ, y si hacemos x igual a 0, también nos da una elipse en el plano YZ. ¿Sí? Entonces, la gráfica de una función de este estilo es parecida a una pelota de rugby. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un hiperlorde de una hoja. Aquí vamos a tener dos variables al cuadrado sumando y una variable al cuadrado restando. ¿Sí? Entonces, haciendo el mismo estudio, ¿sí?, si tenemos, si hacemos z igual a 0 y hacemos desaparecer este término, entonces tendríamos sobre el plano XY, tendríamos una elipse. Tendremos diferentes elipses. Si hacemos y igual a 0, o sea, hacemos desaparecer este término, tenemos en el plano XZ una hipérbola, ¿sí? Y si hacemos x igual a 0, en el plano YZ tenemos también una hipérbola, ¿sí? Entonces, la gráfica de una función de este estilo va a ser esta. Fíjense que en el plano YZ tengo una hipérbola, en el plano XZ tengo una hipérbola y en el plano XZ voy a tener diferentes círculos, ¿sí? O elipses. Después vamos a tener hiperboloide de dos hojas, que vamos a tener una variable al cuadrado y dos variables al cuadrado restando, ¿sí? Y en este caso, si hacemos z igual a 0, ¿sí?, acá en este caso, ¿sí?, no nos daría coherencia, ¿sí?, porque tendríamos algo negativo, ¿sí?, igual a 1. Entonces, aquí en este caso no habría puntos, ¿sí? O sea, que en el piso, o sea, acá cuando z es igual a 0 estoy sobre el piso, en el plano XY, no tendríamos ningún punto de la superficie. Ahora, si hacemos x igual a 0, ¿sí?, si hacemos x igual a 0, lo que tenemos es una hipérbola, y si hacemos y igual a 0, tenemos también una hipérbola. Como vemos aquí, ¿sí? Entonces, como vimos al principio, cuando z es igual a 0 no tenemos punto, pero a medida que vamos subiendo el z, vamos a tener elipses, ¿sí?, puntos o elipses. Y bien, el cono elíptico, vamos a tener dos variables al cuadrado sumando y una variable cuadrado restando. Entonces, si z es igual a 0, vamos a tener un punto. Si z es distinto de 0, lo puedo pasar para este lado, ¿sí? Todo este término lo puedo pasar para este lado y voy a tener una elipse. Vamos a ir teniendo diferentes elipses, ¿sí? Si y es igual a 0, ¿sí?, todo este término se pasa para este lado y vamos a tener hipérbolas, sí, vamos a tener hipérbolas.
o rectas, se puede ver como rectas. Y si x es igual a 0, de vuelta vamos a tener hipérbolas o también más o menos rectas, ¿sí? Que es la forma de un cono de dos ramas. Después, cuando tengamos una variable que no está al cuadrado y dos variables que están al cuadrado sumando, se llama paraboloide elíptico. Entonces, cuando z va tomando diferentes valores, lo que voy a tener acá es una elipsoides. Cuando x sea 0 voy a tener parábolas y cuando y sea 0 voy a tener parábolas. Y lo que nos da entonces es la gráfica de esta es el gráfico que tenemos aquí. Y el paraboloide hiperbólico es cuando tengamos una variable simple y dos variables al cuadrado restando. Entonces, aquí cuando z toma diferentes valores voy a tener una hipérbola, ¿sí? Cuando el y sea 0 toma diferentes valores voy a tener una parábola y cuando el x tome 0 o diferentes valores va a ser también una parábola. Y la gráfica es esta, ¿sí? Que es bastante complicada de dibujar, ¿sí? Y se llama, por lo general se llama silla de montar o silla mono, silla de mono. Bien. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Cuál es la idea de las ecuaciones estas que vimos a lo último y las curvas cuádricas? Es que ustedes vean el formato que tienen, ¿sí? Entonces, por lo general nosotros vamos a trabajar con diferentes superficies y ustedes van a tener que identificar, dado la ecuación, a qué superficie corresponde, ¿sí? De acuerdo a la exhibición de las variables, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, el paraboloide hiperbólico tenía una variable constante y 2 al cuadrado restando. El paraboloide elíptico una variable simple y 2 al cuadrado sumando. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, según el formato que estén, cómo se pueda representar la ecuación, va a ser una superficie o la otra, o si estamos en R2, va a ser una curva o la otra, ¿sí? Muy bien, entonces con esto van a poder hacer la guía de coordenadas, límites y superficies. Muchas gracias.